El tercer caso, que es el más complejo, pero pues en últimas es simple comparado con lo que es la semántica de otros lenguajes, pues se definirá para cada uno de esos operadores lógicos con el cual estamos conectando, para esos conectivos lógicos. Entonces, si nosotros tenemos que tomar ahí todas las posibles combinaciones de valores de verdad, como tenemos dos fórmulas bien formadas, pues el valor de verdad de la combinación F1 o F2 va a depender del valor de verdad de F1 y de F2. Entonces, tenemos cuatro posibles combinaciones, que ambas F1 y F2 sean verdaderas, que la primera F1 sea verdadera y la segunda sea falsa. La tercera combinación posible es que la primera sea falsa y la segunda sea verdadera, y la última combinación posible que tenemos es que ambas sean falsas. Para cada uno de estos casos nosotros vamos a definir el valor de verdad de la combinación de las dos, ya sea con un O, ya sea con un I, ya sea con la implicación o ya sea con la equivalencia. Entonces, el O es bien definido, es como si alguna de las dos es verdadera, pues todo el O es verdadero, aquí no es exclusivo. Eso es lo que nos causa confusión cuando nosotros pensamos en español y tratamos de representar nuestras ideas en lógica. Nosotros usamos mucho el O como para decir que son opciones excluyentes una de la otra. El O no es así, el O está definido como que las opciones se dan, pero no una es excluyente de la otra. Recordemos que la Fórmula 1 puede estar hablando de una cosa bien arbitraria, por ejemplo, sobre si hay mazorcas, y el otro puede estar hablando si el día está lluvioso. Las dos cosas no tienen nada una que ver con la otra, por lo tanto no son opciones excluyentes, son opciones. Entonces, si alguna de las dos, F1 o F2 es verdadera, la fórmula bien formada con el O va a ser verdadera. Por eso es que en estos tres casos, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, tenemos que el O nos da verdadero en los tres casos. Aquí los tenemos. La única posibilidad para que esto sea falso es que ambas sean falsas. Entonces, la regla que uno debe tratar de recordar cuando uno está hablando de lo es que es falso si ambas son falsas y verdadero en otro caso. Cosa contraria sucede con el I. En el I es que las dos tienen que ser verdaderas. Tenemos que tener que las dos, tanto la primera que puede hablar sobre maíz y la otra que habla sobre días, tienen que ser ambas verdaderas para que toda la fórmula sea verdadera. Es la conjunción. Tienen que estar las dos. Entonces aquí lo vemos. En el caso en que la primera sea verdadera y la segunda sea verdadera, el I es verdadero. Pero en los demás casos, si alguna de las dos es falsa, por ejemplo en el segundo caso la primera es falsa, en el tercer caso la primera es falsa, en el cuarto caso ambas son falsas, nos va a dar falso el I. Esos son los casos del I. Entonces tienen que estar ambas verdaderas para que el valor de verdad del I sea verdadero. La implicación, como nosotros lo hemos dicho, es el operador lógico más interesante que tiene la lógica, porque es el que permite de alguna manera hacer demostraciones. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros aquí tenemos dos fórmulas y lo que queremos representar es que la una implica la otra, la una es necesaria para que la otra se dé. Entonces, esas definiciones hacen de la implicación un operador que tiene una propiedad semántica bien interesante. ¿Qué queremos decir? Si lo vemos desde el punto de vista semántico, sin entrar en detalles, lo que queremos decir es que de la verdad, la fórmula 1, solamente podemos llegar a la verdad. Eso es verdadero. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que de verdad llegamos a verdad, eso tiene que ser verdadero. Cuando nosotros decimos que si partimos de la verdad y podemos concluir algo falso, el segundo caso, eso es falso. De la verdad solamente podemos llegar a las verdades. Entonces, la implicación tiene el significado de que si partimos de verdad solamente podemos llegar a la verdad. No podemos llegar a algo falso. Mientras que si partimos de algo falso, que es el caso tercero o el caso cuarto, podemos arribar a cualquier cosa. Entonces la implicación va a ser verdadera, porque de falso puedo yo llegar a cualquier cosa. Entonces puedo llegar de falso a verdadero, sí, eso es cierto, por eso aquí nos da verdadero. De falso puedo llegar a algo falso, eso también es cierto. Entonces la implicación, la forma de recordarlo es que solo es falsa cuando partimos de algo verdadero y llegamos a algo falso. La equivalencia, pues es la que nos dice que desde el punto de vista de la semántica y la lógica, las dos fórmulas son iguales, son equivalentes. Pero desde el punto de vista del valor de verdad, no desde lo que significan, porque una puede estar hablando, como les he dicho, de manzanas, de mazorcas, puede estar hablando de cualquier cosa, mientras que la otra puede estar hablando del día lluvioso, puede estar hablando de que tengo hermanos, etcétera. Entonces pueden hablar de cualquier cosa, pero si ambas evalúan a lo mismo, son iguales, son equivalentes. Por eso hablamos de equivalentes
y no exactamente igualdad, porque la igualdad matemática refiere a que son el mismo objeto. Pero en términos coloquiales uno dice son iguales porque tienen el mismo valor de verdad. El término de equivalencia tiene esa diferencia, tiene ese principio. Pueden ser dos objetos bien diferentes, pero que evalúan a lo mismo, que son ambos o verdaderos o ambos son falsos. Por eso es que vemos que en el primer caso, verdadero la primera y verdadera la segunda fórmula, la equivalencia es verdadera, porque ambos son verdaderos. No pasa lo mismo en el segundo y en el tercer caso, porque la primera, en el segundo caso, la primera fórmula es verdadera, mientras que la segunda es falsa, por lo tanto, la equivalencia es falsa, no tienen el mismo valor de verdad. En el tercer caso, la primera es falsa y la segunda es verdadera, eso es falso, la equivalencia es falso porque no tiene el mismo valor de verdad. Pero en el último caso, ambas son falsas, por lo tanto, tienen el mismo valor de verdad, por lo tanto, la equivalencia es verdadera.